tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Sala de Situación. ¿Cómo le va? Feynman, ¿cómo le va? ¿Bien? Doman. ¿Todo bien, Doman? Ha vuelto. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy bien, muchísima actualidad y tenemos ya la primera invitada, Lilita Carrió. ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, cansada pero bien. ¿En qué momento de la República Argentina estamos? ¿Dónde estamos plantados o parados? Estamos saliendo al futuro pero arrastrados por el pasado, ¿no? Es como si todos vamos al futuro y una rara fuerza que tiene que ver con el gobierno y con el matrimonio Kirchner nos lleva a lo peor del pasado. Entonces, en eso, lo peor del pasado, en vez de caer para atrás, estamos tratando de dar la pulseada para salir para adelante. Y esta transición es esencial en ese sentido. ¿Cómo se puede entender el conflicto? Es una especie de parodia de los 70. Ajá. No es como si... el tema papel prensa? Por todo, es una especie de túnel del tiempo, a título de parodia, porque no es que la gente muere, no es que se mata en la calle. Pero es así, es como estamos siendo arrastrados al pasado. Por eso estamos hablando de temas de hace 35 años, en la imposibilidad del matrimonio de salir al futuro. Yo decía, me parecía, me llamaba mucho la atención el parecido, ella más preparada, con mejor lenguaje, pero en el fondo era esa imagen de María Estela Martínez de Perón y él la de López Rega controlando. No es mucho. No, controlando la escena, no, por eso es a título de parodia. Pero usted dice... Es parodia, el otro a lo mejor era tragedia, ¿se entiende? Pero ese es escenario. ¿Pero aún en forma de parodia usted siente que Cristina es como Isabelita? Sí. Con distintas características, pero con el mismo dominio respecto por parte de otra persona, sí, absolutamente. ¿Y Kirchner López Rega? Por supuesto. ¿En qué caso? Las situaciones de amo y esclavo, es decir, la figura de Isabelita era una figura de una mujer dominada desde las primeras sillas por un hombre. Esta era la imagen. Recuerdan, bueno, mejor ustedes son jóvenes, yo tenía 16 o 17 años, pero era así. Un hombre que incluso gesticulaba el discurso. Repetía, como para que todos los medios se den cuenta que en realidad el que hablaba era él y se lo hacía repetir a ella. Esa sensación medio de él sentado controlando la escena y ella hablando, obviamente con otro lenguaje y con mejor preparación, pero la misma situación de dominio, ¿no? Y la misma situación de pasado. Y le pasó a muchos amigos míos y amigas que no están en la política, y me dijo, tuve un estremecimiento, me pareció volver al 75. Usted sabe que hoy a la mañana yo tuve la oportunidad de hablar con Graciela Fernández Mejía en Radio 10, y ella dice que la utilización de los derechos humanos, en este caso concreto de la Presidenta de la República, para enfrentarse a dos medios como Clarín y Nación, es terrorífico para ella. ¿A usted le parece lo mismo? Absolutamente, porque además el problema es la mentira. El problema más grave es la utilización de los derechos humanos al servicio de una gran mentira y de una voluntad de controlar los medios, que hoy son, no se equivoquen, Clarín y Nación, mañana son todos. No es que hoy es esto, porque si derrumban Clarín, no hay más prensa libre en la Argentina. Pero no porque Clarín sea la más libre de las expresiones, sino porque es la más poderosa de las expresiones. Entonces baja eso y Nación se la llevan en 2 días, y solo queda la voz oficial. Es el previo paso a un autoritarismo, a una dictadura. Y el tema del papel igual, a mí me sorprende los políticos, porque algunos políticos no estudian. Digo, hace un mes se sabía que esto venía, todos sabíamos. Sí. Hace un mes se podía encontrar la documentación, porque yo antes de decir, para saber, quería saber, nosotros decidimos que queríamos saber la verdad. Nosotros nos salimos a defender a Nación y a Clarín el martes sin haber leído toda la documentación durante un mes. Y sin haber hecho un informe que lo vamos a tener completo desde el nacimiento de papel prensa para el lunes. Entonces, por eso yo estaba convencida que era una mentira, porque había leído el informe de la democracia, que es el del fiscal Molina.
porque había leído todas las declaraciones de ellos, porque había leído la causa 44 en periodo de dictadura, pero también la ratificación en periodo democrático, porque había leído los alegatos de los abogados de Lidia Papaleo cuando decía se vendió y se liquidaron bienes para poder hacer frente a las deudas. Lo que yo le contaba a Doma era que lo único que no entendía era por qué la detención en marzo del 77. De los Greiber. De los Marzo Greiber. del 77. De los Greiber menos David, que es el que muere en noviembre del 76. ¿No? Que eso podría... y esto está resuelto. Porque en el libro de María Seoane, que se llama Maldito Burgués, sobre Harvard, está muy claro que en realidad es Macera, a través del Tigre Acosta, que bajo torturas hace hablar a un director, a un gerente de finanzas de Montoneros, que es Gasparini, en la ESMA. Y eso, la detención es el 10 y el 11 de enero del 77, y las detenciones en masa son en marzo. Es decir, que las detenciones tenían que ver con el dinero de Montoneros. ¿Qué digo? Cuando Isidoro Greiber dice se querían quedar con la plata, la dictadura suponía que esa plata, si ellos no la sacaban, iba a ser devuelta a Montoneros. Entonces la dictadura lo que se quería... Se quedó con 17 millones de dólares del secuestro de Born, que fueron cerca de 60. Ellos se quedaron con 60, parte estaban en el Banco de Cuba, 17 millones de dólares. Hay dos posiciones. Una, que se la entregan directamente a Greiber, y además de eso, es increíble, Greiber manejaba el dinero de Monseñor Plaza de La Plata, pero también manejaba el dinero de Harvard. Ahí había 3 millones, según María Seoane, 3 millones que venían de las coimas para autorizar a empresas a quedarse con Embalse Río Tercero, con la nuclear, que habían estado en una cuenta numerada en Suiza de Harvard. Y 4 millones de Isabel, que Isabel no sabía que los tenía Greiber, que se los había dado a Harvard para que los maneje de la herencia de Perón. Por eso también Harvard quiere que le devuelvan la plata. Ellos le ofrecen Marmicoc, ¿se acuerdan esas? Las ollas. Está, las ollas y la opinión. Harvard igualmente después le transfiere en forma secreta, todo esto dice María Seoane, los 4 millones a Isabel. Por lo que usted está diciendo, ¿usted no cree que el caso constituya un caso de lesa humanidad? Obviamente, pero obviamente no tiene nada que ver con eso. Se trata de la época más oscura. Se trata de 74, 75, 76, 77. No tiene nada que ver con eso. Ahora, según el relato de Cristina Kirchner, de acuerdo al relato que le hiciera la señora Papaleo y el testaferro de Greiber, de David Greiber, Janover, prácticamente nos pinta una historia como que a los Greiber con una pistola en la cabeza le hicieron entregar las acciones de Papel Prensa. No. Eso para usted no existió. No, eso es noviembre, ni siquiera se sabía absolutamente. A noviembre del 76 las amenazas de muerte son de Montoneros. Es más, un tal doctor Peñalosa y otro, todo entre comillas, Paz, porque no, y otro Paz, son los que incluso con la pastilla de cianuro al lado le dicen que le devuelva el dinero. Que en todo caso ellos se sentían compelidos, o ella, porque Juan Greiber, el padre, que no me acuerdo cuál es el nombre, no fue a la reunión, a querer vender para pagar deudas, tiene que ver con la amenaza de muerte de Montoneros. Ahora, y el posterior secuestro tiene que ver con el dinero que tenían de Montoneros, no con Papel Prensa. Cristina, además ustedes a ustedes no se olviden algo, la gente tiene que entender, Papel Prensa no era una fábrica, era un proyecto. Era un proyecto. ¿Y por qué la dictadura no quiso quedarse con Papel Prensa? Lo que pasa es que era un proyecto, no era una fábrica, y después si el que se quiere quedar es Macera, le interviene. Y le interviene. Ahora, la Presidenta de la República habla de libertad ambulatoria de los Greiber. Desde la asunción de la dictadura militar hasta el momento que son detenidos, según el relato de Cristina Kirchner, los Greiber estaban en libertad ambulatoria, mientras tanto tenían que ir preparando todos los papeles para entregarle las acciones. Eso para usted no existió así. Pero no, sí. El problema de Greiber es con Montoneros, por eso cuando mueren, y con el extranjero, porque lo sigue también la Reserva Federal.
Él se estrella con un avión. Y se estrella con un avión en México. Entonces, ¿qué pasa? Montoneros cree que él se quedó con un que él se hizo desaparecer, como Yabrán. ¿Se acuerdan el mito de Yabrán? Bueno, hubo una tapa de la revista Somos que decía Greiber vive. De esa época. En Israel. Esa era la teoría, de que Greiber vivía en Israel. Exactamente. Pero acá lo más importante es que todo se desapareció. Digo, la mentira, yo tenía miedo de que sea más larga, ¿no? Pero vuelvo a insistir, me preocupa una clase política que no lee, que no se prepara, porque los Kirchner te van tirando granadas, igual las tenés que parar. Y tenés que salir al futuro. Y eso se hace con información, con conocimiento y con decisión rápida. No son momentos en la Argentina para ambiguos, para timoratos o para irresponsables que no estudian. Porque si no, lo mismo me pareció con las opiniones respecto de una ley. Digo, todo el mundo sabe en la Argentina que desde la Constitución, la reforma de 1860, que sería la primera enmienda que termina el proceso constitucional, el artículo 32 dice que no se pueden dictar leyes sobre prensa ni establecer sobre ella. La oposición. A ver, así no lo puede hacer el Congreso. Es una prohibición al Congreso la del 32. Ahora, ¿ustedes pensaban desde la oposición que Cristina Kirchner anunciaba que se quedaban con papel prensa ese mismo día del anuncio? No, camino era lo que está haciendo. ¿Ustedes no esperaban expropiación, ni intervención, ni nada? No, si no tiene mayoría. Intervención tampoco. No, ella lo que quería era tener lesa humanidad para después bajar todo, porque con una lesa humanidad entonces el Congreso expropiaba. Ellos querían la prisión de Mañeto. ¿Para qué? Para desbaratar el grupo Clarín y tener el control y el dominio de la opinión pública, para que haya una sola voz, para que haya censura, para que todo sea como tiempo argentino. Eso es una gran mentira, ese es un intento. Ya la opinión, la gente cambió de opinión. Ahora el tema es la entrada en la dictadura, en el autoritarismo. ¿Qué significa? Te voy a llenar de miedo, no te voy a dar información, te voy a hacer que no vayas a votar si no estás de acuerdo conmigo, voy a cometer fraude en silencio, pero me voy a quedar con el poder de todas maneras. Y lo otro que me parece que hay que también reivindicar es que estos diarios tienen virtudes y tienen enormes defectos, pero son diarios. ¿Qué quiero decir? No son pasquines, no son libelos, no están armados por un periodo, forman encarnadura y parte de la historia argentina. La Nación, 150 años. Desde Mitre, digo, con todos sus aciertos, con todos sus errores, uno puede estar en desacuerdo, y el Clarín de la mejor etapa desarrollista de la Argentina con Roberto Noble. Entonces, son diarios con encarnadura. Esas cosas no se borran de un día para otro, ni por la decisión de ningún presidente. Y en todo caso hay que bancarse la mala prensa, si se entiende que es mala prensa. A mí me han pegado de todos lados. Me acuerdo, le voy a contar una anécdota, si me dejan, con Julio Ramos. Ámbito financiero, yo no sé, era todos los días durante la década menemista, era una cosa terrible. Yo nunca hablé, pero yo rezaba por él, porque me parecía que su vida era muy difícil, por los hijos, etcétera. Y un día fui a un reportaje, hace poco, un año a lo mejor antes de morir. Y entonces yo le dije que yo lo quería a él, porque a él me parecía un hombre que se había hecho a sí mismo, de la manera que había podido, pero que era un gran periodista. Claro, él no entendía lo que yo le decía, si me habían pegado tanto. Digo, es que esa es la prensa. Respetar la libertad de expresión es respetar la prensa amarilla que te dice de todo. La tolerancia. ¿Está? Sí. Por eso, si yo fuera presidente, dejaría 678. ¿Dejaría 678? ¿Así como están? Sí. ¿Con los mismos? Sí, y que hablan. Lo que no permitiría es que hablen... Pues claro, pero sería igual... No permitiría que sean oficialistas. O sea, que sean igual ahora... Igual ahora. Que sean kirchneristas, como... Claro. A que sean opositores a usted. Claro. Esa es la libertad de expresión. Dice... John Stuart Mill decía, yo no pienso como vos, yo no pienso como el otro, pero daría la vida
para que esa Pero opinión... Canal 7 siempre fue el canal del gobierno, no del Estado. Sí. Bueno, tendrá que ser del Estado, y también, como es del Estado, también tendrá que haber un programa muy kirchnerista. Está bien. Volviendo, y el periodismo sí. también tiene que bancar la crítica. Sí. Porque yo veo muchos periodistas que dicen, me afectan el prestigio, y bueno, la verdad que cuando uno está en el ágora público, el prestigio no puede depender de la